Imagina cuánto podrías lograr si dejaras de contarlo todo y empezaras a vivirlo. Cada vez que hablas de tus planes, desperdicias la energía que deberías usar para ejecutarlos. Mientras tú lo anuncias, otros lo hacen. Mientras tú explicas lo que vas a lograr, otros avanzan en silencio. No todo lo que sucede en tu vida necesita ser compartido. Lo que se construye en secreto se protege de la envidia, del juicio y de las interrupciones. Deja que tus resultados hablen, no tus palabras. Hoy, guarda silencio, sorprende con hechos y haz que el mundo se entere cuando ya sea imposible ignorarte. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi silencio tiene poder. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Las palabras reprograman tu mente. Las palabras moldean la forma en que percibes, sientes y reaccionas ante el mundo. Según el estoicismo, el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino una fuerza que modela la mente y determina tu realidad interna. Lo que repites te programa. Lo que declaras se convierte en dirección mental. Cada palabra es un comando que tu cerebro obedece, y tus pensamientos son el reflejo de esas órdenes constantes. Por eso, quien domina su lenguaje, domina su vida. Tu mente no distingue entre lo que dices en serio o lo que dices por costumbre, simplemente ejecuta. Si repites que estás cansado, tu cuerpo responde con agotamiento. Si te defines como alguien sin suerte, tu mente deja de buscar oportunidades. Pero si cambias el código, si comienzas a decir: puedo con esto, cada día aprendo más, esto me fortalece, tu cerebro activa redes neuronales de poder, resiliencia y enfoque. Esa es la neuroplasticidad en acción. El cerebro reorganizándose para ajustarse al lenguaje que lo alimenta. Cada palabra tiene una carga emocional y vibratoria. Cuando hablas desde la queja, el miedo o la autocrítica, reduces tu frecuencia mental y atraes pensamientos similares. Sin darte cuenta, creas un bucle de pensamientos y emociones negativas que se refuerzan entre sí. Pero si eliges palabras que te eleven, rompes ese ciclo. La mente no puede sostener al mismo tiempo una declaración de poder y una de derrota. Lo que repites con convicción termina ganando terreno. La clave está en repetir lo correcto hasta que se vuelva automático. Observa cómo hablas contigo mismo cuando fallas. Si te castigas mentalmente, tu cerebro asocia el error con dolor y miedo. Pero si lo interpretas como aprendizaje y repites: esto me enseña, tu mente genera dopamina, una sustancia que impulsa la curiosidad y el crecimiento. El lenguaje positivo no significa negar la realidad, sino dirigir la atención hacia lo que puedes construir dentro de ella. La diferencia entre alguien que se hunde y alguien que avanza no está en lo que vive, sino en cómo se lo dice. Tus palabras son declaraciones energéticas. Decir "no puedo" es cerrar una puerta antes de intentar abrirla. Decir "voy a intentarlo" es dejar que la posibilidad exista. Cada afirmación abre o bloquea caminos mentales. Por eso, los estoicos elegían con cuidado sus palabras. Sabían que el discurso interno es el primer campo de batalla del alma. Marco Aurelio escribía para recordarse su propósito. Epicteto enseñaba que nadie puede dañarte si no das poder a sus palabras. Y Séneca advertía que lo que se dice con frecuencia termina creído. El lenguaje moldea la percepción, y la percepción determina la vida. Aplica esta práctica cada mañana. Antes de hablar con el mundo, habla contigo. Escribe 3 frases que definan la energía que quieres tener ese día. No digas "quiero ser más fuerte". Di "hoy actúo con fuerza". No digas "espero estar tranquilo". Di "hoy elijo la calma". Cambia el deseo por decisión, el futuro por el presente, la duda por certeza. La repetición diaria graba nuevas rutas neuronales. En pocas semanas notarás cómo tu mente responde de forma distinta, más enfocada, más positiva, más resiliente.
también observa tu entorno verbal. Alejarte de conversaciones pesimistas, críticas o quejas no es arrogancia, es higiene mental. Cada palabra que escuchas entra en tu mente, y tu mente no tiene filtros si no los construyes. Rodéate de personas que hablen de soluciones, no de problemas, de quienes usen palabras que despierten en ti propósito y no cansancio. Tu realidad cambia cuando cambias el tipo de lenguaje que permites en tu espacio mental. La reprogramación verbal no ocurre de un día para otro, pero ocurre. Cada frase que repites conscientemente es una semilla nueva. Si eres constante, esas semillas se vuelven raíces. Y esas raíces, con el tiempo, cambian la estructura de tu pensamiento. Tus palabras crean pensamientos, los pensamientos generan emociones y las emociones determinan tus decisiones. Cambia la palabra y cambiarás la emoción. Cambia la emoción y cambiarás tu destino. El resultado de esta práctica es visible y profundo: mayor claridad, serenidad y dirección. Dejas de hablar de lo que temes y comienzas a declarar lo que eliges. Ya no reaccionas al entorno, lo programas. Porque las palabras no solo comunican, crean. Y cuando aprendes a hablarte como alguien que confía, que agradece y que actúa, tu mente no tiene más opción que convertirse en la prueba viviente de lo que dices. Número 2. Protege tus planes del ruido ajeno. Hay batallas que se ganan en silencio. No todas las ideas deben compartirse, no todos los sueños deben anunciarse, y no todos los oídos están preparados para escuchar lo que estás construyendo. Según el estoicismo, la verdadera fortaleza se demuestra no solo en lo que haces, sino en lo que decides callar. Proteger tus planes no es desconfianza, es sabiduría. Cada palabra que sale de tu boca es energía liberada, y cuando hablas de lo que aún están haciendo, dejas que el ruido del mundo entre a un espacio que debería permanecer sagrado. Las mentes pequeñas critican lo que no entienden. Si compartes tus metas con quien no ha conquistado las suyas, recibirás consejos basados en miedo y carencia. Te dirán que es difícil, que no se puede, que es mejor rendirse. Pero lo que realmente te están mostrando es el límite de su propio pensamiento. Y si no estás atento, ese límite se convertirá en el tuyo. El cerebro humano es susceptible a las emociones ajenas. La duda, la envidia o la incredulidad se perciben como amenazas y liberan cortisol, la hormona del estrés. De pronto, sin darte cuenta, tu mente comienza a dudar. Tu energía baja y tu propósito se diluye. Hablar antes de tiempo es una forma de sabotaje. Cuando expresas algo que aún no tiene forma, el cerebro interpreta que ya ha ocurrido y reduce la motivación para hacerlo realidad. Es como si la satisfacción de contarlo sustituyera el impulso de construirlo. Por eso, los sabios prefieren actuar en silencio y dejar que los resultados hablen. La palabra impulsa cuando se usa bien, pero destruye cuando se usa para buscar aprobación. No necesitas validación externa para avanzar. Tu visión es tuya, no un espectáculo público que deba ser aplaudido antes de florecer. El silencio te da poder. Mientras los demás hablan, tú trabajas. Mientras explican, tú avanzas. En un mundo donde todos quieren mostrarse, callar se convierte en una forma de estrategia. Cada idea que guardas dentro crece protegida, lejos de la interferencia emocional de los demás. Y cuando llega el momento de revelarla, ya tiene raíces profundas, imposibles de arrancar por el juicio ajeno. Recuerda que quien no puede controlar su lengua, tampoco puede controlar su destino. Hablar sin propósito es desperdiciar energía vital. Hay quienes no soportan ver a otro construir lo que ellos nunca se atrevieron a intentar. Si les muestras tu progreso, intentarán cuestionarlo, compararlo o minimizarlo. No porque les moleste tu éxito, sino porque tu avance refleja su estancamiento. No necesitan destruirte, solo plantar en ti una pequeña semilla de duda, y una vez que la duda entra, crece como una hiedra que se enreda en tu determinación. Por eso,
Cada vez que sientas el impulso de contar tus planes, pregúntate, ¿esta persona suma o resta, inspira o drena? La verdadera madurez consiste en entender que no necesitas compartirlo todo. No todos los pensamientos merecen ser hablados. No todos los planes deben ser anunciados. Hay cosas que deben madurar en el silencio de tu mente. Igual que una semilla germina bajo tierra antes de mostrarse al sol. Esa etapa invisible es la más importante, porque es donde se forma la fuerza interna que sostendrá tu éxito visible. Hablar antes de tiempo es como desenterrar la semilla para mostrarla interrumpe su proceso natural de crecimiento. Proteger tus metas es también proteger tu energía. Cada palabra que pronuncias abre un canal de intercambio emocional. Si lo haces con personas negativas, estás entregando parte de tu poder a quienes no sabrán usarlo. Pero si eliges el silencio, toda esa energía permanece contigo, se concentra, se refina y se transforma en acción. Y la acción silenciosa tiene más impacto que 1000 discursos vacíos. Aplica esta lección observando a quién le confías tus ideas. Habla solo con quienes ya demostraron integridad, madurez y resultados. Si no estás seguro, guarda silencio. No necesitas explicarte. Los resultados son la única voz que no puede ser refutada. Cuando tu éxito sea evidente, el ruido ajeno se convertirá en eco. El silencio habrá hecho su trabajo, protegerte, fortalecer tu mente y mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Porque el poder no está en hablar, sino en saber cuándo no hacerlo. Los estoicos enseñaban que quien controla su lengua, controla su destino. Y cuando aprendes a guardar tus planes, no por miedo, sino por estrategia, la vida empieza a recompensarte con algo más valioso que la aprobación, la paz de construir en silencio lo que otros solo se atreven a comentar. Número 3. No compartas tus miedos más íntimos. El miedo tiene un poder silencioso, se alimenta de las palabras que lo nombran y de las miradas que lo juzgan. Según el estoicismo, revelar tus temores más profundos a quien no posee la sabiduría para comprenderlos es entregarle las llaves de tu mente. El sabio no busca validación para sus emociones. Las observa, las estudia y las transforma en conocimiento. Hablar de tus miedos sin conciencia no los disuelve, los multiplica. Callar, en cambio, te permite conocerlos sin perder el control sobre ellos. Cada vez que compartes un miedo con alguien que no sabe manejarlo, lo estás haciendo más real. Tu cerebro reacciona a las palabras como si fueran experiencias tangibles. Si repites que algo te asusta, tu sistema nervioso se activa, libera cortisol, acelera el corazón y refuerza la sensación de peligro, aunque no exista amenaza alguna. Y cuando otra persona responde con duda, juicio o condescendencia, esa respuesta se graba en tu mente como una confirmación de tu debilidad. Lo que era un pensamiento se convierte en una herida emocional. El miedo necesita privacidad para ser comprendido. Cuando lo expones a quienes no tienen empatía ni madurez, lo transformas en un arma contra ti. Hay personas que, sin intención o con ella, utilizan tus vulnerabilidades para controlarte. Lo hacen desde la manipulación sutil, el comentario sarcástico o la lástima disimulada. Y tú, al haber abierto la puerta, permites que su percepción distorsione tu proceso interior. Es por eso que el silencio no es cobardía, es autoprotección. No todo lo que sientes debe convertirse en conversación. Aprender a guardar silencio no significa reprimirte. Significa crear un espacio íntimo donde puedas observar tu miedo sin interferencias. El estoicismo enseña que el verdadero poder nace del dominio interior, no del reconocimiento externo. Cuando hablas de tus temores con ligereza, diluyes tu energía, pero cuando los enfrentas en soledad, la energía se transforma en claridad. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo que te revela lo que aún necesitas fortalecer. Imagina que tus miedos son como brasas encendidas.
Si las compartes con quien sopla sin cuidado, el fuego se aviva y te quema. Pero si las observas en silencio, poco a poco pierden fuerza, se enfrían y dejan solo cenizas. La práctica estoica consiste en eso: mantener el fuego bajo control, no permitir que te consuma. No necesitas apagarlo, solo observarlo sin reaccionar. Esa observación consciente es el inicio del dominio interior. Escribe tus miedos, sácalos de tu mente, pero no los entregues al mundo. En el papel dejan de ser sombras difusas y se vuelven formas que puedes analizar. Cuando lees lo que temes, algo cambia. La mente deja de girar en círculos y comienza a encontrar sentido. Pregúntate qué hay detrás de cada miedo. Una herida no resuelta, una inseguridad aprendida, una creencia heredada. Al comprender su origen, el miedo pierde su poder sobre ti. Y si en algún momento sientes la necesidad de compartirlo, hazlo solo con alguien que haya demostrado comprensión y madurez, no para buscar consuelo, sino para ordenar tus pensamientos. El silencio ante el miedo no es soledad, es fortaleza. Te permite escuchar las voces internas que antes el ruido externo tapaba. Descubres que gran parte de tus temores no nacen de la realidad, sino de las historias que tu mente repite. Al no alimentarlas con palabras, comienzan a desvanecerse. Dejas de pedir permiso para sentirte bien y aprendes a darte refugio dentro de ti mismo. La independencia emocional surge cuando comprendes que no necesitas la aprobación de nadie para sanar. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la exposición, tu mente se fortalece. Aprendes a procesar tus emociones sin depender del juicio ajeno. Ya no temes sentir miedo, porque entiendes que es solo una señal de crecimiento, no una sentencia de debilidad. Cuando practicas esta disciplina, tu energía cambia. Te vuelves más sereno, más observador, más consciente de lo que compartes y con quién. Ya no revelas tus sombras buscando comprensión, las transformas en luz mediante el entendimiento. Y lo más poderoso ocurre entonces: el miedo deja de dominarte porque has aprendido a habitarlo sin perderte en él. Número 4. El silencio es una herramienta de poder. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de control. En una sociedad donde todos quieren tener la última palabra, el silencio se convierte en un lenguaje superior. Según el estoicismo, callar no es rendirse, es dominarse. Es tener la fuerza de contener el impulso, de resistir la necesidad de reaccionar y de elegir la paz sobre la provocación. Solo el sabio comprende que no todo merece respuesta, que el silencio puede decir más que cualquier argumento, y que en él habita el verdadero poder. Cada vez que eliges callar ante la provocación, estás enviando un mensaje claro: nada ni nadie tiene poder sobre tu paz. El impulso de responder viene del ego, esa parte que necesita demostrar que tiene razón, que quiere defender su imagen, que teme parecer débil. Pero lo cierto es que el ego habla por inseguridad, mientras que la mente fuerte se expresa desde la calma. Cuando eliges el silencio, desarmas al otro sin enfrentarlo, cortas la cadena de reacciones que solo generan desgaste y conviertes una situación de conflicto en una oportunidad para demostrar tu dominio interior. El cerebro humano reacciona automáticamente ante los estímulos externos. Cuando alguien te ataca o te ofende, tu sistema límbico activa una respuesta emocional inmediata. Es la reacción instintiva que busca defenderte, pero también la que te puede hacer perder el control. En cambio, cuando practicas el silencio consciente, activas la corteza prefrontal, la zona racional del cerebro que regula las emociones y te permite responder desde la sabiduría, no desde la impulsividad. El silencio, desde esta perspectiva, no es pasividad, es inteligencia emocional en su forma más pura. Callar no significa ignorar, significa observar con atención, significa escuchar lo que hay detrás de las palabras del otro, su frustración, su miedo, su vacío.
Entiendes que el que grita no siempre tiene fuerza, sino dolor acumulado. Y cuando ves eso, pierdes el deseo de pelear. El silencio entonces deja de ser un acto de defensa y se convierte en un acto de compasión. La serenidad no nace de no sentir, sino de entender que no necesitas demostrar nada. Que la paz es una elección, no una concesión. Antes de responder, respira. Esa pausa breve es la línea que separa al sabio del impulsivo. Pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta algo o solo descarga mi enojo? ¿Me acerca a la solución o alimenta el conflicto? Si la respuesta no aporta valor, el silencio será tu mejor respuesta. No porque no tengas argumentos, sino porque tienes dominio. Las palabras dichas desde la rabia suelen destruir lo que el silencio habría protegido. Con el tiempo, notarás algo poderoso. La gente comienza a respetar tu calma. No porque hables más fuerte, sino porque no necesitas hacerlo. La serenidad impone más que la voz. Cuando te mantienes en silencio frente al caos, los demás sienten tu fortaleza. No puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes decidir no permitir que su ruido entre en tu mente. Y esa elección te da ventaja. Mientras ellos reaccionan, tú conservas energía. Mientras ellos se desgastan, tú sigues enfocado. El silencio también protege tu mente de los pensamientos innecesarios. Cada discusión que eliges evitar es energía que regresas a ti. Es tiempo que no desperdicias en convencer a quien no quiere entender. Hay batallas que se ganan no con argumentos, sino con distancia. No responder es también una respuesta. Una que desarma, una que enseña, una que demuestra control. Practicar el silencio es entrenar la mente para actuar desde la conciencia, no desde el impulso. En lugar de dejar que las emociones te arrastren, las observas. En lugar de dejar que el orgullo te guíe, dejas que la calma decida. Los estoicos enseñaban que la sabiduría se mide por la capacidad de mantenerse tranquilo ante la ofensa. Marco Aurelio decía, lo que te molesta de otros es el reflejo de lo que no dominas en ti. Cada vez que eliges callar, estás educando a tu ego y fortaleciendo tu espíritu. Número 5. Tus palabras son tu moneda más valiosa. Cada palabra que pronuncias es una inversión o una pérdida. No existe palabra neutra, todas dejan una huella, abren o cierran puertas, acercan o alejan personas. Según el estoicismo, la palabra es una extensión del carácter, y su uso revela el grado de dominio que tienes sobre ti mismo. Quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, ejerce poder sobre su mente y su entorno. Cada frase que sale de tu boca puede elevarte o hundirte, porque el lenguaje no solo comunica lo que piensas, también crea la forma en que los demás te perciben y cómo tú mismo te programas internamente. El valor de tus palabras es como el de una moneda preciosa. Cuanto más las usas sin propósito, más se devalúan. Hablar por impulso, por necesidad de opinar o por miedo al silencio, es como arrojar oro al suelo. Lo que se dice sin conciencia se pierde, pero lo que se dice con intención deja una marca. La mente humana recuerda las palabras con carga emocional, y por eso, una palabra dicha desde la calma puede sanar, mientras que una dicha desde la ira puede destruir años de confianza. No hay forma de retirar lo que ya fue pronunciado. Por eso, la prudencia verbal es una de las virtudes más poderosas que existen. En cada conversación entregas parte de tu energía. Hablar sin pensar es gastar sin medida. El sabio mide su voz como el inversionista mide su dinero con precisión y propósito. No porque tema hablar, sino porque comprende que la palabra tiene consecuencias. Cada vez que eliges expresarte con serenidad y claridad, siembras respeto. Y cada vez que hablas sin pensar, pierdes autoridad ante los demás y ante ti mismo. La palabra mal usada revela desorden mental, pero la palabra bien dirigida refleja equilibrio interior. Cuando hablas, tu cerebro y el del oyente se sincronizan. Estudios de neurociencia demuestran que las palabras activan las mismas áreas emocionales
en quien las dice y en quien las escucha. Por eso, si hablas con enojo, no solo generas tensión en el otro, también intoxicas tu propio sistema nervioso. Pero si hablas con calma y enfoque, tu mente responde con la misma frecuencia de paz que proyectas. En otras palabras, lo que dices no solo afecta a los demás, también te reprograma a ti. Cada vez que prometes algo que no cumples, que exageras, que juzgas o que hablas por hablar, estás reduciendo el valor de tu palabra. Es como una moneda que pierde su brillo con el uso irresponsable. Pero cuando cumples lo que dices, cuando tus palabras son coherentes con tus actos, tu voz adquiere peso. La gente empieza a escucharte, no porque hables fuerte, sino porque lo que dices tiene sustancia. La credibilidad no se impone, se construye con consistencia. Aprender a hablar menos no significa volverse distante, sino selectivo. Significa cuidar la energía que sale de tu boca, porque sabes que no vuelve. Cuando eliges bien tus palabras, evitas conflictos innecesarios y te ahorras arrepentimientos futuros. Muchos problemas nacen de frases dichas sin pensar, de opiniones lanzadas al aire sin medir su efecto. Cada palabra puede ser una herramienta o un arma, y tú decides cuál usas. El dominio sobre la lengua es una de las formas más altas de autodisciplina. Haz de tus palabras un recurso escaso, no por miedo, sino por respeto. Habla cuando puedas construir algo con lo que dices una idea, una paz, una solución. Si tus palabras no añaden valor, el silencio será más sabio. Las personas que aprenden a hablar con intención proyectan serenidad, autoridad y confianza. Sus palabras se escuchan más porque no son frecuentes, sino precisas. Es la rareza lo que les da valor. Recuerda que todo lo que pronuncias deja un eco en tu entorno y en tu mente. Si hablas de forma negativa o con resentimiento, tu subconsciente lo absorbe como una orden. Pero si hablas con gratitud, con certeza y propósito, reprogramas tu realidad. Las palabras son decretos. Cada vez que dices no puedo, limitas tu energía. Cada vez que dices sí puedo, expandes tu mente. Por eso los estoicos enseñaban que hablar con virtud es actuar con sabiduría. Trata tus palabras como un tesoro que se gasta con intención. No desperdicies tu voz en discusiones vacías ni en justificarte ante quien no escucha. Usa tu palabra para construir confianza, para dar paz y para expresar verdades que inspiren. Con el tiempo descubrirás que no necesitas hablar tanto para ser escuchado, porque tu presencia hablará por ti. Y cuando eso ocurra, entenderás que tus palabras son tu moneda más valiosa, porque con ellas puedes comprar algo que no tiene precio: respeto, credibilidad y paz interior. Número 6. La indiscreción destruye la confianza. La confianza es un cristal. Una vez que se quiebra, aunque intentes repararlo, las grietas siempre quedan visibles. Según el estoicismo, la indiscreción no es solo un error social, es una falta de dominio interior. El sabio entiende que no todo lo que escucha merece ser repetido, y que quien no puede controlar su lengua termina perdiendo lo más valioso que tiene: su credibilidad. Hablar de otros es fácil. Lo difícil es tener la fuerza de guardar silencio cuando el ego quiere sentirse importante compartiendo lo que no le pertenece. Cada vez que repites algo que no te corresponde decir, estás traicionando 2 veces a quien confió en ti y a ti mismo. Porque pierdes poder sobre tu palabra, desperdicias tu energía en lo ajeno y contaminas tu entorno con ruido. El cerebro humano es observador por naturaleza. Cuando alguien te escucha hablar de otro, inconscientemente asume que harás lo mismo cuando él no esté. En ese instante, sin que lo notes, tu valor se reduce. La confianza, que se construye lentamente con acciones, puede desmoronarse con una sola frase mal dicha. El deseo de contar lo que sabes proviene del ego. Es ese impulso de sentirte incluido, de tener información que otros no tienen, de demostrar que estás en el centro de algo. Pero lo que parece cercanía se transforma en peligro.
La mente de quien no domina su discreción es como un recipiente roto. No puede contener nada sin perderlo. Y en un mundo donde la información vale más que el oro, ser visto como alguien que no sabe guardar silencio te convierte en una persona sin crédito moral. El silencio, en cambio, genera respeto. Cuando alguien nota que contigo puede hablar sin miedo a ser traicionado, te convierte en un refugio. En un entorno donde todos se exponen, tú te vuelves raro, confiable, valioso. La lealtad se gana cuando demuestras que no necesitas usar la vida de otros como tema de conversación. Quien aprende a callar lo ajeno, gana poder sobre sí mismo, porque no necesita ser el centro de atención para sentirse importante. La verdadera fuerza está en no tener que decirlo todo, incluso cuando podrías hacerlo. Repetir rumores es como encender fuego en un bosque seco. Se propaga rápido, destruye mucho y deja poco. Y cuando el humo se disipa, todos recuerdan quién lo inició. No hay excusa que repare el daño de una indiscreción. La palabra dicha no regresa. Incluso si te arrepientes, el mensaje ya viajó, las percepciones ya cambiaron, y la confianza que tenías ya no es la misma. La prudencia, en cambio, construye. Ser discreto es como tener una reputación blindada, no porque seas perfecto, sino porque nadie puede acusarte de haber sido lengua ligera. Cuando escuches un rumor, detente. Pregúntate, ¿esta información ayuda a alguien? ¿Aporta algo positivo o solo alimenta el ego de quien la cuenta? Si no contribuye al bien, guárdala. La mente disciplinada no necesita participar del ruido. Cada vez que decides no repetir lo que oyes, fortaleces tu carácter. La información deja de controlarte y tú pasas a controlarla. Es una forma silenciosa de poder. El estoicismo enseña que la sabiduría no está en saber mucho, sino en saber qué callar. Epicteto decía que la lengua debe servir al alma, no al revés. Hablar de más es un reflejo de ansiedad, de querer llenar el silencio para no enfrentarse con uno mismo. Pero quien domina la discreción demuestra madurez. No necesita validarse a través del caos ajeno. Prefiere ser el guardián de lo que escucha antes que el portavoz de lo que destruye. En la vida profesional y personal, ser una persona confiable abre puertas que el talento por sí solo no puede abrir. La confianza genera alianzas, oportunidades y respeto. Cuando los demás saben que tus labios no son una amenaza, se sienten seguros contigo. Y esa seguridad vale más que cualquier habilidad técnica o carisma. La gente confía en quienes saben guardar secretos, no en quienes los cuentan con facilidad. Practica la discreción como un arte. Escucha más de lo que hablas. Cuando alguien te confíe algo, considéralo un voto de confianza, no una invitación al chisme. Si guardas silencio, te vuelves un refugio. Si hablas de más, te vuelves una advertencia. Nadie olvida a quien traiciona la confianza, pero todos recuerdan a quien supo protegerla. La recompensa de esta práctica es profunda. Paz, respeto y reputación intachable. No necesitarás gritar tu valor, porque los demás lo reconocerán en tu conducta. La discreción es una forma silenciosa de grandeza. Te vuelve un faro de integridad en medio del ruido. Y cuando aprendes a dominar tu lengua, el mundo comienza a escucharte, no porque hables más, sino porque cada palabra tuya tendrá el peso de alguien que sabe callar. Número 7. Deja que los resultados hablen. Hay una fuerza silenciosa que no necesita explicaciones, discursos ni justificaciones. Los resultados. Según el estoicismo, el sabio no promete, demuestra. No necesita anunciar lo que hará, porque sabe que las palabras gastan energía que podría invertir en actuar. Quien habla de sus planes busca aprobación, pero quien actúa en silencio busca transformación. El silencio, cuando va acompañado de acción, tiene un poder que ninguna palabra puede igualar. Cada vez que anuncias lo que harás, tu cerebro libera dopamina, la misma sustancia que produce cuando logras algo. Por eso,
Al hablar demasiado de tus metas, te sientes satisfecho sin haber hecho nada. Es una trampa psicológica. El simple acto de contarlo te roba la motivación de hacerlo. Y el resultado es que terminas agotado, confundido y con menos energía para cumplir lo que prometiste. El estoico entiende este principio. El éxito se construye en silencio, porque el ruido debilita la voluntad. Hablar es fácil, sostener el compromiso cuando nadie te ve, no lo es. Por eso la mayoría se queda en palabras. En cambio, el silencio tiene una ventaja invisible: acumula fuerza. Cada día que trabajas en silencio, estás sembrando. Nadie lo nota, pero tú sí. Y cuando finalmente llegan los resultados, ya no necesitas hablar. El respeto viene solo, sin buscarlo. Las personas creen en lo que ven, no en lo que escuchan. Tu coherencia vale más que 1000 promesas. El ego busca reconocimiento rápido. Quiere que todos sepan lo que estás haciendo para recibir validación. Pero esa necesidad te hace dependiente de la opinión ajena. Quien aprende a actuar sin testigos se vuelve libre. Ya no necesita aplausos ni aprobación. Su recompensa está en el progreso, no en el ruido. Cada acción cumplida en silencio fortalece tu autoconfianza. Ya no necesitas demostrar, porque sabes quién eres y de qué eres capaz. Cuando hablas antes de tiempo, abres la puerta a la opinión de otros. Y la opinión de otros puede intoxicar tu mente. Algunos dudarán de ti, otros te criticarán, y algunos se reirán. Si no estás preparado mentalmente, esa energía ajena puede drenarte. Por eso el silencio es también una forma de protección. Actuar sin anunciar es moverte sin distracciones, avanzar sin interferencias, es construir tu propio camino sin pedir permiso ni explicar cada paso. Los resultados auténticos no necesitan defensa. No hace falta justificarte cuando tus acciones hablan por ti. El respeto que proviene de los hechos es duradero, porque nace de la evidencia, no del discurso. Cada persona que alcanza algo grande ha pasado por una etapa invisible. Trabajo silencioso, disciplina constante y renuncia al reconocimiento inmediato. Es en esa oscuridad donde se forma el carácter, donde se entrena la mente, donde se aprende el valor del proceso. El silencio no es pasividad, es enfoque, es la elección consciente de invertir tu energía donde realmente importa. Cuando no necesitas hablar de lo que haces, todo tu poder se concentra en hacerlo. Esa es la diferencia entre los que planean y los que logran. Los que logran no hablan del camino, lo recorren. Practica esta disciplina en tu vida diaria. Cuando sientas la necesidad de contar lo que estás construyendo, detente. Recuerda que la satisfacción más profunda no viene del reconocimiento, sino del resultado final. Deja que tus actos sean tu declaración. Que tu constancia hable cuando tú ya no digas nada. El silencio estratégico es una forma de respeto hacia ti mismo. Te enseña a no regalar energía a la distracción ni atención al juicio. Los estoicos enseñaban que el hombre fuerte no busca ser admirado, busca ser íntegro. Marco Aurelio lo expresaba con claridad: actúa, no expliques. No necesitas convencer a nadie de tu propósito, solo necesitas ser coherente con él. La gente olvida las promesas, pero nunca olvida la coherencia. Quien cumple sin alardear, inspira confianza, y quien logra sin hablar, se vuelve ejemplo. Con el tiempo, notarás algo poderoso. Las mismas personas que antes dudaban comenzarán a guardar silencio ante tus resultados. El respeto genuino no se exige, se gana. Y ese respeto no viene de la voz que grita lo que hará, sino de la que trabaja en silencio hasta hacerlo realidad. Deja que tus resultados hablen por ti. Que tu disciplina sea tu argumento. Que tu constancia sea tu voz. No digas que vas a cambiar, cambia. No prometas que mejorarás, mejora. El mundo escucha más al que actúa que al que proclama. Y cuando tus acciones comiencen a hablar, descubrirás que el silencio nunca fue vacío. Era el sonido de tu éxito formándose.
Número 8. Hablar de tus metas reduce tu motivación. Tu mente es más astuta de lo que crees. Cada vez que hablas de tus metas, tu cerebro te engaña. Según el estoicismo, el verdadero sabio no anuncia lo que hará, simplemente lo hace. No busca aprobación ni reconocimiento anticipado, porque sabe que la validación externa roba fuerza a la intención interna. El que actúa en silencio conserva su energía, mientras que el que habla antes de tiempo la desperdicia. La palabra se vuelve trampa cuando sustituye la acción. Tu cerebro libera dopamina, el químico del placer y la recompensa, no solo cuando logras algo, sino también cuando lo imaginas o lo declaras públicamente. Si dices, voy a empezar a entrenar, voy a escribir un libro o voy a cambiar mi vida, tu mente recibe la misma sensación de satisfacción que si ya lo hubieras hecho. Esa gratificación instantánea es peligrosa. Te da la ilusión de progreso, pero sin movimiento real. Crees que avanzas, cuando en realidad estás quieto. Lo que debería motivarte se convierte en un placebo emocional. Por eso muchas personas comienzan con entusiasmo, pero abandonan a mitad del camino. Su energía se disolvió en palabras. Lo contaron, lo publicaron, lo comentaron y el cerebro creyó que ya había cumplido. El reconocimiento anticipado reduce el hambre de avanzar. No hay urgencia por lograrlo, porque ya obtuviste la recompensa emocional de contarlo. El estoico entiende este principio y lo transforma en disciplina. Guarda silencio, ejecuta, demuestra, no habla de lo que hará, porque prefiere sentir la satisfacción del logro real, no la del anuncio. El silencio es una herramienta de enfoque. Te mantiene en tensión creativa, esa fuerza que impulsa a actuar sin distraerte con la mirada de los demás. Cuando no hablas de tus metas, toda la energía se queda contigo. No hay juicio externo, no hay presión social, no hay necesidad de demostrar. Solo estás tú y tu compromiso. Ese aislamiento voluntario te permite conectar con el propósito profundo detrás de lo que haces. Trabajas por convicción, no por aplauso. Y eso es lo que crea resultados consistentes. Hablar de tus metas antes de tiempo es como abrir la olla antes de que el agua hierva. Pierdes el calor que genera el cambio. La disciplina crece en silencio, en el trabajo que nadie ve, en la repetición diaria que no necesita testigos. Cada palabra innecesaria que pronuncias sobre tu futuro debilita el fuego que deberías usar para construirlo. El impulso real no nace del reconocimiento, sino del propósito. Quien necesita ser visto para actuar no ha entendido el valor del esfuerzo interno. Escribe tus metas solo para ti. Usa un cuaderno o una nota privada donde plasmes tus avances. No lo hagas por vanidad, sino por claridad mental. Ver tu progreso en silencio es mucho más poderoso que recibir elogios vacíos. Cada línea escrita es una promesa contigo mismo, no con el público. La satisfacción real proviene de saber que sigues avanzando cuando nadie te observa, cuando el mundo no aplaude, cuando solo tú sabes lo que estás construyendo. Cuando compartes tus metas sin haberlas cumplido, abres la puerta a las expectativas de otros. Y esas expectativas pueden convertirse en peso, en ansiedad, en ruido. Empiezas a actuar para complacer, no para crecer. Pero cuando guardas silencio, te liberas del juicio y te enfocas en el proceso. El silencio se convierte en una forma de respeto hacia ti y hacia tu propósito. No necesitas defender tus decisiones ni justificar tus pasos. Los resultados hablarán por sí solos. El estoicismo enseña que el control interior es la base de toda fortaleza. Si no puedes controlar tu impulso de hablar, difícilmente controlarás tu impulso de abandonar. Las mismas palabras que te motivan pueden volverse cadenas si se pronuncian antes de tiempo. La disciplina se demuestra en la acción sostenida, no en la promesa pública. Sé paciente. Deja que tu progreso madure en privado. Con el tiempo descubrirás algo revelador. Cuando dejas de hablar y comienzas a actuar, tu energía cambia. Ya no dependes de los demás para mantener la motivación. Tu mente se vuelve más firme,
tu enfoque más claro, tu voluntad más estable. Lo que antes necesitaba validación ahora se alimenta de resultados. Y los resultados, cuando son reales, no necesitan anuncio. Guarda tus metas como un secreto sagrado. Protégelas del ruido, de la duda, de la opinión ajena. Cada paso que des en silencio será más profundo y más auténtico. Porque el verdadero logro no necesita testigos, necesita compromiso. Y cuando ese compromiso se vuelve inquebrantable, tu silencio dejará de ser vacío, se convertirá en la voz más poderosa del éxito que construiste sin decir una palabra. Número 9. Tus palabras enseñan a los demás cómo tratarte. Las palabras que usas para hablar de ti no son simples sonidos, son decretos que moldean la forma en que los demás te perciben. Según el estoicismo, el lenguaje refleja el dominio que tienes sobre tu mente. Si te expresas desde la inseguridad, enseñas a los demás a tratarte con condescendencia o indiferencia. Pero si hablas con calma, claridad y firmeza, proyectas respeto sin necesidad de exigirlo. La forma en que hablas es la primera frontera de tus límites. Cada frase que pronuncias construye tu identidad ante los ojos de los demás. Cuando dices, no soy bueno en eso, perdón por molestar o seguro me equivoco, estás enseñando inconscientemente a los otros a verte como alguien débil, dudoso o dependiente de aprobación. El cerebro humano asocia el tono y las palabras con jerarquías emocionales. Si te colocas en un rol inferior mediante el lenguaje, los demás lo aceptarán como la norma. No se trata de arrogancia, sino de autopercepción. Si tú no te ves como alguien valioso, nadie más lo hará. El lenguaje no solo comunica, programa. Cada palabra es una señal que envías al mundo sobre el valor que te das. Cuando te expresas con inseguridad, condicionas tu entorno a tratarte con menos consideración. Pero cuando hablas desde la serenidad y la certeza, sin gritar ni imponerte, tu energía cambia. Tu tono transmite respeto, tu postura genera confianza y tu voz se vuelve autoridad sin agresividad. No necesitas levantar el volumen, necesitas elevar tu claridad. Piensa en cuántas veces pides permiso para existir. Dices perdón por molestar cuando simplemente quieres preguntar algo, o no sé si estoy en lo correcto, antes de compartir una idea válida. Esos pequeños gestos verbales parecen inofensivos, pero son microconcesiones de poder. Cada disculpa innecesaria debilita tu presencia, como si constantemente necesitaras justificar tu lugar. El sabio estoico evita eso. No pide disculpas por existir ni por pensar distinto. Se comunica con respeto, pero también con convicción. Hablar con seguridad no significa ser rígido ni dominante. Significa eliminar la duda innecesaria y reemplazarla por serenidad. En lugar de decir, perdón por llegar tarde, di gracias por esperarme. Cambia, no sé si puedo por voy a intentarlo. Sustituye creo que estoy equivocado por permíteme explicarlo mejor. Son pequeños ajustes, pero su efecto psicológico es enorme. El lenguaje de gratitud y certeza fortalece tu autoestima y educa al entorno para responderte con el mismo respeto. Tu forma de hablar también influye en cómo te tratas a ti mismo. Si constantemente te describes en términos de carencia, tu mente lo acepta como verdad. Soy malo para esto, nunca puedo hacerlo bien, siempre fallo. Son frases que tu subconsciente convierte en instrucciones. Hablar con respeto hacia ti no es vanidad, es higiene mental. Las palabras que te dices son semillas. Si siembras desprecio, cosechas inseguridad. Si siembras respeto, cosechas equilibrio. El estoicismo enseña que el dominio personal comienza con el control del lenguaje. No se trata de impresionar, sino de actuar desde la conciencia. El sabio mide sus palabras porque entiende su peso. Cada expresión puede construir un puente o levantar un muro. Si hablas con claridad, los demás te escucharán con atención. Si hablas con duda, tus ideas perderán fuerza antes de llegar. El tono con el que hablas de ti mismo
crea el estándar con el que los demás te tratarán. Practica hablar desde la calma. No te excuses por tener una opinión. No rebajes tu valor para ser aceptado. Habla despacio, con pausas, como quien sabe que su voz tiene peso. Usa menos palabras, pero con más intención. Agradece. No te disculpes por existir. La confianza no se demuestra gritando, sino manteniendo la serenidad cuando el ruido del mundo quiere imponerse. Con el tiempo notarás que tu entorno cambia. Las personas te escucharán más, te interrumpirán menos, te respetarán sin que tengas que exigirlo, porque el respeto no se pide, se proyecta. Y lo proyectas cada vez que hablas con seguridad, sin arrogancia, con una convicción tranquila que comunica: sé quién soy y merezco estar aquí. Cuando aprendes a usar tus palabras como reflejo de tu valor, dejas de esperar validación y comienzas a inspirar respeto. Tu tono se convierte en un espejo de tu fortaleza interior, y el mundo, inevitablemente, responde a ese nuevo lenguaje. Porque tus palabras, más que describirte, enseñan a los demás cómo tratarte. Número 10. Las palabras revelan tu mundo interior. Tus palabras son una radiografía de tu mente. No hay discurso que pueda ocultar lo que realmente sientes, porque el lenguaje es el espejo de tu mundo interior. Según el estoicismo, hablar sin procesar es una forma de vaciarte, mientras que hablar con conciencia es una manera de fortalecerte. El sabio no usa la palabra como escape, sino como herramienta. Cada frase que pronuncias construye o destruye algo dentro de ti, y en ese proceso revelas el estado de tu alma. Cuando hablas sin pensar, lo que sale no es comunicación, es desorden emocional. Tus palabras se vuelven reacciones impulsivas, fragmentos de pensamientos sin dirección, y lo que parecía liberación se convierte en agotamiento. La mente, al no filtrar, se dispersa. En cambio, cuando te detienes un momento, respiras y reflexionas antes de hablar, logras transformar la emoción en comprensión. El silencio previo actúa como un filtro, limpia lo que es ruido y deja pasar solo lo que realmente tiene sentido. Cada palabra que repites crea un surco en tu cerebro. Es neuroplasticidad pura. El pensamiento que más usas se vuelve el camino más fácil de recorrer. Si constantemente hablas desde la queja, la crítica o el miedo, tu mente convierte ese patrón en su estado natural. Pero si eliges palabras de calma, gratitud y propósito, tu cerebro se reorganiza hacia la serenidad. Hablar no solo expresa lo que piensas, también refuerza lo que serás. Tus palabras son hábitos mentales con sonido. Por eso es tan importante detenerte antes de hablar, no para censurarte, sino para comprenderte. La mayoría de las personas no se escuchan a sí mismas, simplemente reaccionan, responden por impulso, repiten frases automáticas y sin darse cuenta alimentan los mismos pensamientos que quieren cambiar. Pero cuando aprendes a observar lo que vas a decir, descubres el origen de tus emociones. Tal vez no estás enojado por lo que piensas, sino por algo que no has resuelto. Tal vez no estás triste, solo confundido. El silencio te permite ver con claridad lo que las palabras confunden. El estoicismo enseña que quien domina su palabra, domina su mente. No necesitas hablar de todo lo que sientes, sino comprender lo que merece ser dicho. Hay batallas que se ganan callando, reflexionando y hablando después con calma. Las palabras dichas en rabia son como flechas sin dirección. Hieren a otros y luego regresan a ti en forma de culpa. Pero las palabras pronunciadas desde la conciencia son semillas, no destruyen, construyen. No buscan tener razón, buscan traer paz. Antes de hablar, piensa: ¿esto que voy a decir mejora el momento? Si no lo hace, guarda silencio. No todos los pensamientos necesitan convertirse en sonido. Escribir lo que sientes puede ayudarte a ordenar la mente sin afectar a los demás. Poner las emociones en papel transforma el caos en estructura. Cuando las lees, pierden su peso emocional y ganan sentido lógico.
Esa distancia entre sentir y hablar es el espacio donde nace la sabiduría. Tus palabras tienen energía. Cuando hablas con miedo, la proyectas. Cuando hablas con serenidad, la transmites. Y los demás lo sienten, incluso antes de entender lo que dices. Por eso las personas seguras no gritan. Su energía es suficiente para hacerse escuchar. La claridad no necesita volumen, necesita coherencia. Cuando tus pensamientos, emociones y palabras están alineados, el mundo responde con respeto. Hablar con conciencia no significa ser perfecto, sino ser responsable. Significa reconocer que cada palabra deja una huella en tu entorno y en tu mente. Lo que hoy dices sin pensar puede convertirse mañana en un recuerdo amargo o en un lazo que fortalezca. La elección siempre es tuya. No se trata de hablar menos, sino de hablar mejor. De usar tu voz como instrumento de construcción, no como escape del descontrol interno. Número 11. Menos palabras, más impacto. Hay palabras que golpean, otras que acarician y unas pocas que transforman. Pero solo las que nacen de la precisión dejan una huella real. Según el estoicismo, hablar menos no es hablar poco, es hablar con sentido. El sabio sabe que la fuerza de su mensaje no depende de cuántas palabras use, sino de cuán exactas sean. Cada frase innecesaria es energía desperdiciada. Cada silencio bien usado, poder multiplicado. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, el silencio estratégico se vuelve un arma invisible. Hablar sin pensar es ruido. Hablar con precisión es influencia. Cuando llenas los espacios con palabras vacías, diluyes tu mensaje. La mente humana se desconecta ante lo excesivo. Pero si aprendes a usar la pausa, el tono y la claridad, logras algo que pocos consiguen: atención genuina. Las pausas bien colocadas son más poderosas que los discursos interminables, porque dan espacio a la mente para asimilar, para reflexionar, para creer. El cerebro no recuerda todo lo que oye, solo lo que le impacta. Y lo que impacta no es la cantidad, sino la calidad. Por eso, las frases que cambian vidas suelen ser breves. Esto también pasará. Sé tú mismo. El obstáculo es el camino. Cada una encierra un universo en pocas palabras. Lo mismo ocurre con tu forma de comunicarte. Cuando hablas con precisión, tu mensaje penetra. Cuando hablas sin filtro, se dispersa. La economía verbal no es frialdad. Es inteligencia emocional aplicada a la comunicación. Hablar menos no te hace distante, te hace contundente. La gente comienza a valorar lo que dices porque saben que no hablas por costumbre. Tus palabras dejan de ser parte del ruido y se convierten en señales. La autoridad se construye así, con coherencia entre lo que dices y lo que callas. Quien domina su voz no necesita alzarla. El respeto no se exige, se proyecta con serenidad y exactitud. Piensa en cuántas veces hablas solo para llenar el silencio, para justificarte o para explicar lo que ya está claro. Cada vez que lo haces, pierdes poder. El silencio, en cambio, concentra la atención. Cuando haces una pausa antes de responder, el otro escucha con más interés. Tu silencio comunica seguridad, dominio y autocontrol. Es una forma de decir: no reacciono, elijo responder. Esa diferencia, aunque parezca mínima, marca la distancia entre la impulsividad y la sabiduría. El estoicismo enseña que el autocontrol empieza en la palabra. Quien domina su discurso, domina su mente. No necesitas explicarlo todo. No necesitas tener siempre una opinión. A veces, lo más sabio que puedes decir es nada. El silencio no es vacío. Es espacio para pensar, para observar, para elegir mejor. Hablar poco, pero con intención, convierte tu voz en una herramienta de transformación. Practica la economía verbal en tu día a día. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir aporta claridad o solo alimenta el ruido. Si no suma, guarda silencio. Usa frases cortas, directas, con pausas que den peso a tus ideas. Las palabras, cuando se eligen bien,
actúan como flechas, llegan al punto exacto sin rodeos. Y cuando aprendes a hablar con esa precisión, los demás te escuchan con respeto, porque perciben que detrás de cada palabra hay pensamiento, y detrás del pensamiento, dominio. Hablar menos no es reprimirte, es cuidar tu energía. Las personas que hablan demasiado suelen dispersarse. Las que saben callar enfocan su poder. Cada palabra es una inversión de atención, y donde colocas tu atención, colocas tu energía. Por eso, el sabio mide su voz como quien mide el oro. Solo la usa cuando es necesario, y solo en la cantidad justa para generar impacto. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi silencio tiene poder. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.